Bueno, vamos a empezar la sesión. Hoy es día 20 de mayo. Y para eso requiero pongan sus cámaras, por favor, para que se vea que vinieron. ¿Los demás no saben nada de los demás? No, ¿qué come Janet? No. Un boli de coco. ¿Sí es boli de coco? Nada más antojas, solo antojas. Bueno, vamos a pasar entonces. ¿Lista? Quedamos que, bueno, Shady ahí está, Gabo está, Hugo no está, Merly no está, Su esposo salió de Israel tampoco está, Janet sí está y Yasmín no está. Bueno, Gracias. ni modo. Estamos los que queremos. Bueno, el día de hoy vamos a concluir con los títulos de crédito. Vamos a hablar de los títulos de crédito y las formas de pago. Y para informarles también que el examen, ahorita les digo cuándo es, ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha. Espérenme. Ahorita les digo. Oigan, está terrible eso del alcohol adulterado, ¿eh? Tengan cuidado. Nomás no lo compren, no pasa nada. Yo no sé dónde lo estén vendiendo, pero se pasan. Buenas tardes, maestro, el presente. Hola Yasmín, qué bueno que llegaste. Ya muy tarde. Ahorita te pongo tu retardote. 15 minutos, Igual lo del mercado, ¿no? De allá de Mérida. Que ¿Qué pasó? cerraron. Qué bueno. Los de San Benito, ¿no? Creo. Los dos. Los dos. Qué bueno porque no entienden. Bueno, el examen o bueno, nuestra evaluación va a ser el día 10 de junio. ¿Desde cuándo empezaron? El 10 de junio. 10 de junio. Junio. Entonces, ¿es su primer examen que vamos a tener? ¿Eh? ¿Desde cuándo empieza? Ah, ya te entendí. Pero me dejaste pensando como primer examen, no tengo ni idea cuándo se nos va. No, los primeros son el 4. Empiezan el 4. Falta poquito. ¿Viene siendo Ah. como el último, ¿no? Su examen de usted? Yo creo como de los últimos, sí. Por lo menos la última semana, sí. Eso sí, seguro. Ok, entonces ya saben. Creo que ha de ser el último examen porque si empezamos 4. ¿Es lunes? No. No sé qué día cae. No te digo. Pero ese debe ser como si no es el tercero, es el último examen. Junio, ¿qué les dije? 10. Es Jueves. miércoles, es miércoles. Yes. Es el último. Sí, es de los últimos, sí. Si no tienen clase los viernes, pues sí, es el último. Bueno, ok. Ya sabemos la fecha de examen. Ya pasamos lista, ya te puse tu asistencia, Yasmín. Y bueno, vamos a platicarles de los títulos de crédito. Quedó claro la vez pasada los tipos de cheques que existen, ¿verdad? Y vamos a continuar con la materia. A ver dónde lo metí. Ya. Listo. Ok, bueno. Entonces, nos quedamos, el último, aquí nos quedamos, ¿no? Bueno, nos quedamos entonces en el cheque de viajero, ¿verdad? Les platicaba yo
que ese cheque es un cheque que se recurre mucho por las instituciones bancarias. Yo les comentaba el ejemplo de American Express, aunque ahora pues ya muchos bancos lo generan y lo pueden manejar. ¿Cómo se maneja en otros bancos? Pues igual, llega uno, le dice necesito tanta cantidad en cheques, puede ser que se pague en efectivo en ese momento y se dan los cheques de viajero. O por otro lado, por alguna cuenta que se tenga, se da la cantidad por la cuenta que se requiera, ¿no? Bueno, los cheques, hay cheques que son negociables y otros que no son negociables. Dentro de los negociables, ¿qué quiere decir negociables? Que el tenedor puede ser también el beneficiario al final. ¿Qué quiere decir? Si yo en el cheque, en la parte posterior, le hago un endoso, es decir, pongo la firma, yo como beneficiario del cheque, pongo la firma atrás y cedo los derechos del cheque, se pueden ceder a nombre de la persona que vaya a cobrarlo, ¿sí? Entonces la persona, cuando es un cheque nominativo, es decir, cuando está a nombre de alguien, ese alguien puede atrás poner su firma, pone en el cheque que cede los derechos del cheque, de la cantidad del cheque, y la persona que lo tiene, pues nada más lo presenta su identificación con los datos que coincidan de la parte del reverso del cheque y lo puede cobrar. Eso se llama un endoso y es negociable. Pero hay cheques que son no negociables. Por ejemplo, el cheque cruzado no se puede negociar. El cheque para abono en cuenta tampoco se puede negociar, ni el certificado ni el de caja. ¿Ok? Así que habrá unos que sí y hay otros que no. ¿Verdad? Otro, la provisión garantizada. Aquí hay que tener mucho cuidado y aquí viene una situación que esto siempre se los digo como tip a todos cuando les doy este tipo de curso. Y siempre empiezo con una pregunta. ¿Qué pasaría si, y a lo mejor no lo saben, pero a lo mejor sí lo saben? Y si no lo saben, ahorita les voy a decir, porque hay muchas cosas que pueden proteger y pueden evitar en el momento de los cheques. Si ustedes trabajaran para mí y yo, por ejemplo, les pagara por cheque, ¿qué pasaría si ustedes van a cobrarlo? O sea, pasan 2 meses y dicen, ay, ahí tengo un chequecito, voy a ir a cobrarlo. Van a cobrarlo y resulta que ese cheque ya no tiene fondos. ¿Qué pasaría? Pero los cheques tienen fecha, ¿no? Para poder cobrarse. Tienen una O sea, prescripción. no puedes dejar pasar tanto tiempo para que lo cobres. Bueno, pasaron 2 meses. ¿Qué pasa entonces? Yo sé que si usted da un cheque que no tiene fondo, lo hacen, lo multan, ¿no? Nos multan. A ver, ¿qué más? Por estar ¿Qué más se les pagando con ocurre? cheque. Yo ¿Qué digo más se que les ya no ocurre? lo puedes cobrar, a menos que le digas a la persona que te dio el cheque, ¿no? Que por alguna razón no lo pudiste haber cobrado en su tiempo. Ok, ¿qué otra cosa se les ocurre? O se lo dan y el banco después le cobra, ¿no? El banco después le cobra. A ver, ¿a ti qué se te ocurre, Gabo? Más difícil. La verdad no se me ocurre nada. O sea, pues, ¿qué podría hacer si yo quiero cobrar un cheque y resulta que no tiene fondos? Pues simplemente no lo puedo cobrar, se vuelve inválido el cheque y tengo que buscar alguna manera de cómo hacer algún tipo de denuncia o algo con el señor este por estafarme. Si es que cuando me lo dio no era, no sé, válido o correcto. Bueno, fíjense, yo les pregunto eso porque la entrega de cheques es muy común. ¿Qué quiere decir? Que a veces por trabajos, por algún servicio o demás, a veces se paga con cheque. ¿Qué pasa? Muchas personas, unos de forma mañosa y otras pues, de forma porque es su forma o su praxis de hacer las cosas, les dicen, oye, te lo voy a poner con fecha posterior. Si es posfechado, no hay tanto problema, ahorita les voy a decir. Pero si es
con anterior fecha, es decir, si yo les doy el cheque ahorita, por ejemplo, hoy estamos a 20, y se los doy con fecha del 5 de mayo, ¿verdad? Puede ser que lo que yo estoy haciendo sea de forma mañosa. ¿Por qué de forma mañosa? Ustedes se preguntarán. Bueno, la ley es muy clara en cuestiones de índole o de la cuestión material. ¿Se acuerdan de los ámbitos, del ámbito material de validez? ¿Se acuerdan de qué se trataba? ¿El ámbito material? ¿Se acuerdan o no? Ya lo vimos. No me está diciendo que si me acuerdo, le estoy siendo sincero. Pero pues ya lo vimos. Lo tienen que No, saber. pues sí, está bien, ya lo vimos, pero no me acuerdo. ¿Qué Bueno, quiere que le diga, dentro maestro? de los ámbitos existen, acuérdense, 4 ámbitos. El ámbito personal, que es hacia qué persona va dirigido el concepto jurídico. El ámbito El territorial, temporal, ¿no? el temporal, ¿verdad? Y el material, que es el más fácil. El ámbito material nos habla del área de derecho que se va a aplicar. La rama. Exactamente. La rama. El área puede ser derecho penal, fiscal, etcétera, etcétera. Y aquí, por eso yo les digo, apréndanse los ámbitos de validez, porque es muy importante que sepan la aplicación de la norma jurídica. Y aquí hay un ejemplo de esa situación. En la cuestión de los cheques, la ley es muy clara. Dice, si pasa de 15 días el cheque, es decir, si yo hago un cheque y pasan 15 días y no se cobra, el ámbito material de validez cambia en ese momento. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos o tratamos de hacer el cobro en los primeros 15 días hábiles de la fecha que tiene el cheque, ¿verdad? Entonces, la ley obliga al que da el cheque, ¿ok? Al que lo otorga, le obliga a tener 15 días dinero en su cuenta. ¿Ya entendieron? Es decir, yo les doy un cheque y tengo 15 días yo de obligación de tener el dinero o el importe que en el cheque dice. Si es de 1,000 pesos, yo tengo 15 días de obligación de tener 1,000 pesos en mi cuenta para que ustedes tengan un buen cobro. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes lo cobran después de los 15 días, y más bien no lo cobran sino hasta después de los 15 días que establece la ley, entonces ya la materia ya no es materia penal, ya no podrían ustedes denunciarme o más bien querellarse por el delito de fraude. Porque el delito de fraude es uno de los delitos más difíciles de comprobar. Porque ya no es culpa no, suya, ¿no? Exactamente. Aparte de que no Pero es ya no es culpa, culpa suya que ya la la persona ley, lo haya cobrado pasado de los 15 días. exacto. Pero aquí la ley le dice, ok, para que sea fraude, que es por donde la vía más fácil de cobrar, porque hay una obligación penal en la cual si no pago me voy a la cárcel. Ajá. A ti ya se te pasó, por no estar pendiente de ese cheque, ya se te pasó el tiempo para denunciarme, o sea, de meter tu querella. ¿Ok? Porque el delito de fraude se persigue por querella. Entonces, ya no pueden hacer nada por vía penal. Tendrían que iniciar un ejecutivo mercantil o un ordinario mercantil, como lo quieran, como dependiendo de lo que ustedes requieran. Ajá. Que ahorita lo van a ver en su video. Cuando vean en su video van a entender esa parte. Y entonces ya pueden hacerlo por vía mercantil, solicitar el pago de ese cheque. ¿Se entiende? Pero van a tardar muchísimo, ya es mucho más lento, ya no se le obliga vía penal, ya no hay cuestiones de cárcel por una situación de esto, ¿se entiende? Por tanto, ¿qué pasa? Nosotros llegamos y resulta que pasan los 15 días y ya no podemos hacer nada por vía penal, tendría que ser por vía mercantil. Ahora la pregunta obligada que tuvieran que hacer ustedes, maestro, ¿qué pasa si ustedes, si cobramos el cheque en los días que la ley nos marca y no tiene fondos? En ese momento, el banco que está recibiendo el cheque para poderlo cambiar, pone al reverso del cheque un sello que se llama protesto. Y ese protesto
establece que por fracción cuarta no tiene cheque, fondos el cheque, y por tanto entonces ya pueden ¿qué? Iniciar su querella penal. ¿Sí entendieron? Sí. Segura, Janet, te vi dudosa. No, sí. ¿Ok? Bueno, entonces eso pasa con la cuestión de la provisión garantizada. La ley nos da ese tiempo para poder cobrar nuestros cheques. Luego vienen los cheques electrónicos, que ahora pues, son muy utilizados, que es por vía digital, son cheques por vía digital que se pueden pagar. Ahora dentro de los títulos y operaciones de crédito hay quien quiere meter cuestiones de divisas, que a mí yo sí separaría la parte de los bitcoins, que ahorita está muy de moda. Yo lo metería más no como un título de crédito, porque ni siquiera tiene un valor intrínseco. Para mí una Bitcoin es la moneda, bueno, no para mí, es una moneda muy volátil, que no tiene ni siquiera un respaldo. Por tanto, jurídicamente no lo metería yo dentro de los títulos y operaciones de crédito, ¿verdad? Pero en fin. Vienen también los cheques con las cuestiones internacionales, que entran en estos, entran lo que son los cheques de viajero, ¿no? Y son exactamente lo mismo. Bien, bueno, esta es la parte de los tipos de cheque que se pueden dar dentro de los títulos y operaciones de crédito, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el pago? Pues como su nombre lo dice, el cumplimiento de la obligación que se tuvo, ¿no? Y la forma ideal para librarse, o es una forma ideal para librarse de la obligación que se tenía, y debe hacerse de la forma como se haya realizado o se haya eh, quedado en contrato o en convenio con alguna parte para la devolución de el dinero que se quedó. Para eso puede haber plazos, ¿verdad? En caso de que se dé un plazo para el pago o para el cumplimiento de la obligación, y se termina con eso la obligación que sea, ¿verdad? Al momento del pago, si yo tengo un pagaré abierto, en el momento del pago, a mí me devuelven mi pagaré ya firmado, y ese pagaré lo hago añicos, hay que destruirlo completamente, porque si no lo pueden utilizar en nuestra contra. Una vez que damos, acuérdense que el pagaré es una obligación de pago, ¿sí? Una garantía de pago por medio de un papel en el cual nosotros nos obligamos a pagar cualquier deuda, cualquier obligación que hayamos hecho, y al momento del pago se extingue la obligación. ¿Estamos? Bueno, hay otra. ¿Qué formas o cuáles son las formas de pago? Una, contraentrega de documento, que se da en la cuestión del pagaré, ¿verdad? Otra, con una cesión de bienes. ¿Cómo se da la cesión de bienes? Si yo tengo un bien, ya sea mueble o inmueble, y quiero cubrir o con eso cubro la obligación que tengo con la otra parte, se puede dar y se hace una cesión de los derechos de ese bien. La novación es, o se puede dar también en los pagarés, por ejemplo. Una novación es como se termina la obligación de este documento y se inicia una nueva. Ajá. Esto pasa con los pagarés porque a veces nos dan un pagaré, nos dicen, ahí está el pagaré. Cuando me pagues me vas a firmar este otro por la otra obligación que tienes. O si se genera otra obligación que hayamos quedado, ¿verdad? Eso será otra garantía de pago. Es decir, se extingue una y nace otra en carácter de novación. Otra por la consignación, es decir, se da a consigna el pago. Esto es el pago por esto que hiciste, ¿verdad? Y con eso también se está pagando, se está acabando la obligación del servicio que se da. Otro, el pago anticipado. Muchas veces, acuérdense,
que se puede dar con los trabajos, por ejemplo. Yo puedo llegar y decir, ahí está el año completo de colegiatura de mis hijos, ¿verdad? Y es un pago anticipado, se paga antes de realizado la obligación. Otra, por intervención, que también es un pago a terceros, para cubrir también esa obligación, y la coobligados o por coobligados, que es el pago que se da a varias personas que tienen esa obligación mercantil, ¿verdad? Son ambos o varias personas son obligadas como obligadas solidarias de la deuda principal. Estas siete son las formas o algunas formas de pago que se pueden dar en cuestión de obligaciones mercantiles. De todos modos, así en el documento, pero si quieren, saquen una foto o pónganla en impresión de pantalla. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Bueno. Esta parte, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de los pagarés, que es importantísimo poner a un aval, ¿verdad? Y el aval es la persona que se va a obligar al pago comercial o a la obligación comercial, ¿verdad? Siendo una tercera parte que a lo mejor no tiene nada que ver, y la mayoría de las veces no tiene nada que ver con la obligación principal, pero de manera solidaria con el deudor, se obliga a que el deudor pague. Y en caso de que no pague el deudor, todo lo que tiene que ver con la garantía de pago pasa a este personaje, al aval o obligado solidario, ¿verdad? Así que esto, en verdad, también siempre lo digo cuando me toca este tema, tengan mucho cuidado y no acepten ser aval de nadie, a menos que ustedes sepan y puedan confiar al 150%. Pero yo creo que ni así, ¿no? Ni con tanta Mira, confianza. yo te voy a Porque decir yo una tengo cosa. una tía de parte de mi papá que también su hermana fue aval y sin embargo no pagó y le quitaron su casa a la Así que es. fue aval. Entonces, no por más. Así es. Eso suele pasar y lo mejor es no meterse en rollos. Quieren conservar a las personas, entonces mejor díganle, ¿sabes qué? Mejor queremos ser amigos, evitemos y no se metan en rollos de avalía. ¿Ok? Órale. Bueno. El protesto, esto es lo que yo les comentaba. El protesto es un acto formalísimo, ¿verdad? Para poder nosotros aceptar y saber que un documento es totalmente auténtico, ¿verdad? Es decir, es un documento que se requiere de una fe, de un, obviamente, fedatario público, ya puede ser notario público o corredor, de que el documento se presentó en tiempo y forma para su pago. ¿Ok? Si no tiene esto, o sea, si está protestado, en ese momento ya se da por aceptado el pago, ¿verdad? Y va a tener todas las veces de un documento totalmente legalizado y para evitar cualquier tipo de mal cobro, ¿verdad? Y esto se puede presentar 2 días siguientes o a los 2 días siguientes de el vencimiento del mismo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, jóvenes. Hasta aquí. No quiere decir que venga el examen, pero hasta aquí acabamos con lo que hace a los títulos de crédito. Mira, ya llegó Alejandro y ni habla. Cree que somos brujos, ¿verdad? Bueno, yo ni lo veo. Te voy a poner tu Profe, tota. Mandé mensaje, maestro. No quería interrumpirlo, lo siento. Y estoy neto.
Ya vi No, que no Merly importa. también. ¿Quién me Profe, iba a ¿su preguntar? examen siempre va a tener el mismo valor? No, acuérdate que el examen ahora va a ser una presentación, Janet. Por eso, de hecho, hicimos la pre-presentación para que más o menos, tengan una Tengamos idea de lo que voy a hacer. Pero el problema es, o aquí en el examen, es que sí voy a ser muy quisquilloso. De hecho, va a venir gente a checar su examen para que vean que están haciéndolo bien, para que vean que no estamos haciendo chanchullo, ninguna clase de trampa, ¿verdad? Como que va a ir gente Sí, en vivo va a haber o gente después va a enseñar el video. en vivo, porque ellos van a ayudar a calificar, ellos van a calificar algunas cosas. Así que ese día les voy a pedir de favor, no vayan a estar en sus hamacas, no vayan a